vamos a explicar la clase de crecimiento-desarrollo que tiene un interés para ver cuál es el origen y cómo se desarrollan las maloclusiones de un niño y un adulto, y para que se vea que es un tema complejo y que de alguna manera empleamos, ¿no?, las herramientas necesarias para poder dar a conocer cómo podemos abordar estos diversos problemas. Vamos a ver lo siguiente: métodos de estudio del crecimiento-desarrollo, factores que intervienen en el crecimiento-desarrollo, sistemas de huesos craneales, es una manera de simplificar y entender el crecimiento-desarrollo, componentes de estos mismos, tipos de crecimiento y conceptos básicos del crecimiento, que es de alguna manera la... si se entiende lo anterior, esos conceptos básicos vienen como de bajada. Y teorías del crecimiento y desarrollo, es decir, qué lógica existe detrás de cada planteamiento de cómo crece la parte facial. Y finalmente la validación de las teorías, ¿no? O una visión muy general de cómo se validan las teorías en cualquier área, ¿no? Pero bueno, lo vamos a enfocar a lo nuestro. En la diapositiva vemos en general cómo crece la cara, sobre todo es la parte anterior-inferior, que es lo que nos interesa ver, y sabemos que esto es en la transición de un niño a un adulto, pero que también eso, como sabemos muy bien, sucede también en lo del adulto, en el anciano al revés. Si del niño al adulto aumenta la dimensión vertical posterior, en un niño, lo que en un adulto a un anciano se da el fenómeno contrario, disminuye la dimensión vertical. Por eso en rehabilitación oral se aumenta la dimensión vertical. Bien, eso a grandes rasgos, ¿no? No quiero entrar acá en el detalle embriológico, que a veces puede ser un poco pesado, ¿no?, de comprender. Pero con esa imagen continuemos la explicación. Hemos dicho que el crecimiento y desarrollo es fundamentalmente a ver la etiología y pronóstico de los tratamientos, y a eso vamos. Y para ello tenemos que ver qué métodos de estudio se dan en el crecimiento y desarrollo, se están dando, se dieron y cuáles se consolidaron. Uno de los métodos que existió para el crecimiento y desarrollo fue la tinción vital, ¿no?, que ya no se usa, pero que tenía la lógica siguiente, ¿no? En Inglaterra se comenzó con la revolución industrial, y en la revolución industrial lo que sucedió era que las empresas que se encargaban del tejido, por supuesto, trabajaban la lana y pintaban la lana de distintos colores para que eso sirva de elemento pues decorativo, ¿no?, de la ropa. Bueno, en el siglo XIX, XVIII, XIX-XVIII, cuando sucede este fenómeno, en la época victoriana, en los mataderos comenzaron a encontrar a cerdos que cuando los beneficiaban veían que los huesos estaban pintados de colores. Entonces los carniceros, pues extrañados de esta situación, investigaron pues a ver dónde estaba el truco. Y el truco era pues que los cerdos, los chanchitos, comían del basural cerca de las empresas de tejidos, y por supuesto que ahí había también restos del tejido, tintes, etcétera, y se pegaba a los huesos, ¿no? Bueno, así sacó esa idea de saber que el crecimiento se puede dar con la tinción vital, en el caso más eh, acorde al ser humano es la alisarina. Y luego también se usó en otro tipo de, ya más adelante, con un poquito más de ciencia, ¿no?, los implantes de tantalio, ¿no?, en las estructuras óseas. Y lo que se dio fue lo siguiente: Dr. Bjork implantó tantalio, bolitas de tantalio, a niños, ¿no?, a 300 niños en Dinamarca, ¿no? Se dan cuenta esos puntos, se ve claramente, ¿no?, unas estructuras que no son del cuerpo y que los dejaba en puntos claves, ¿no?, para ver cómo desarrollaba la parte ósea.
Bueno, de esa manera se llegó a muchas conclusiones de la dirección, la orientación de la fuerza del crecimiento. Bien, eso es lo que hizo Bjork en su momento. Por supuesto que eso ya no se puede repetir al día de hoy, ¿no? Son investigaciones que se las agradecemos a Bjork y a su equipo, pero que por temas éticos evidentemente ya no se pueden realizar. Pero bien, sirvió y lo seguimos nosotros usando. Luego también un poquito más interesante, o por decir de alguna manera más moderno, es ver la interacción en todas las estructuras, pensando que no solamente es eh, una sola estructura la que está involucrada, tenemos muchas cosas más. Los senos paranasales, el seno maxilar, la parte muscular, la parte de las vías aéreas y la misma fuerza del crecimiento de las estructuras óseas van a determinar en estas líneas cómo va creciendo la cara, ¿no? Es decir, que es un poco más complejo. Si tenemos un niño o una niña que es muy deportista, por supuesto que la parte aérea tendrá mucho que ver también en la formación de la cara de un niño, ¿no? Tendrá también una fuerza en sí, ¿no? O sea, la capacidad respiratoria también estará involucrada, ¿no? Bueno, y al revés, una persona que sufre de sinusitis, enfermedad permanente de rinitis, de permanentes resfríos, gripes, etcétera, toda esta zona inflamará y esa inflamación también de alguna manera afecta el crecimiento y desarrollo, ¿no? Es decir, que es mucho más complejo que solamente unas líneas, ¿no? Volviendo un poquito lo que explicamos del doctor Bjork, ¿no? Bien. Luego tenemos que, visto desde la vista de perfil, y que esto por supuesto es lo que nos ayuda cuando hacemos radiografías, del nacimiento a los 8 años tiene esta dirección, ¿no? O este crecimiento. Bien, de 8 al terminar va creciendo de esta manera, es una dirección diferente que tenemos que ubicar cómo se da, ¿no? Pero de alguna manera eso es lo que tenemos en el paciente, ¿no? Lo que lo necesitamos, consideramos que se vaya a dar. Bien, crecimiento. ¿Qué podemos entender por crecimiento? Así, la primera cosa es aumento de tamaño, o sea, eso es lo que podemos decir que es el crecimiento y desarrollo, y está relacionado a los cambios anatómicos, ¿no? Por supuesto, y es lo que estudiamos, lo que es más, eh, pues, patente en nuestro trabajo. Luego, en el desarrollo hablamos de maduración de los tejidos, y eso nos habla de los cambios fisiológicos, ¿no? De alguna manera es algo que en principio no se ve, ¿no? Sabemos que todo un niño va desarrollando, va madurando, pero que se concreta en el crecimiento, ¿no? O sea, el desarrollo en sí lleva a crecer. Luego también tenemos que considerar que ese crecimiento y desarrollo tiene unos factores que intervienen, ¿no? Ya son distintos: nutrición, herencia, estado de salud, la parte hormonal, clima, raza. Va a depender de muchas cosas, ¿no? No solamente es como qué es lo que vemos en una radiografía, ¿no? Sino cómo es el estado general del paciente, de dónde viene, cuál es su procedencia. Y en esta diapositiva podemos resumir o podemos recordar nuevamente la importancia de nuestras historias clínicas, ¿no? Que son importantes las historias clínicas, ¿no? No es solamente un documento obligado, ¿no? ¿No? O las preguntas que podamos hacer a los pacientes, ¿no? ¿No? Que bueno, nos pueden orientar de a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que el paciente tiene fundamentalmente, qué es lo que tendría que reforzar, nosotros tendríamos que reforzar para que podamos diagnosticar mejor al paciente. Bien, entonces son aspectos a considerar. Algunos son sencillos de determinar, por supuesto, pues, del clima, ¿no? La raza, pues fácil, ¿no? La herencia, viendo a los papás. La nutrición, de alguna manera lo vemos. El estado de salud también. Pero la parte hormonal, pues puede ser la parte más complicada, ¿no? Porque no lo vemos en el paciente, ¿no? Es decir, podemos ver sus consecuencias, pero no vemos si, por ejemplo, ¿no? La insulina, qué cantidad de insulina tiene el paciente en sangre, cómo está su testosterona, estrógenos. Es decir, eso no lo vemos, pero sabemos que influye, ¿no? Entonces, de alguna manera, el estado de salud, ¿no? Implica todo esto, en el crecimiento y desarrollo en general.
Sistemas de los huesos craneofaciales. Entonces vamos a ir explicando esta manera de agrupar el crecimiento y desarrollo, ¿no? Para, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Entonces una manera de entender esto es dividiendo. Y el primer sistema que tenemos, según el doctor Sato, ¿no? Estas son láminas del doctor Sato, ¿no? Sadao Sato, japonés. Dice el sistema maxilo-vomer esfenoides occipital. Para él agrupa que estas estructuras siempre se tienen que considerar en conjunto para poder desarrollar o entender mejor cómo se da ese crecimiento y desarrollo. Y en base a eso podemos entender qué es lo que va a suceder en el paciente, ¿no? Qué es lo que tenemos en el paciente, ¿no? Entonces cualquier estructura que se dé en este caso va a afectar. Entonces nuevamente acá, nuestra base craneal, considera conocer cómo se está desarrollando la base craneal o qué inclinación o cómo lo tiene y que lo hemos estudiado al ver el análisis craniométrico con la cefalometría de Yarabak en el ángulo de la silla, ¿no? Eso nos va a determinar cómo está esta estructura. Si el ángulo de la silla aumenta o disminuye, tiene una repercusión en el maxilar o en la mandíbula, ¿no? Entonces aquí nuevamente una clase, una extensión del ángulo de la silla, un aumento del ángulo de la silla, puede producir una clase 2, ¿no? Una mandíbula retruida, maxilar adelantado, clase 2, ¿no? Overjet aumentado. Y al revés, una flexión, la mandíbula hacia adelante, maxilar desciende recto, se pone por detrás, aquí donde está la flechita, sería el maxilar inferior, la mandíbula, clase 3. Bien, entonces tiene esa lógica. El siguiente sistema, temporomandibular y oide cervical, ¿no? Es decir, que todo esto hay que verlo en conjunto. Y esto es interesante, ¿no? Ver que la posición que podemos tener, que tenga un paciente, si un paciente es más erguido, si está un poco encorvado, va a también influir en la posición mandibular, ¿no? Si un paciente es más erguido, ¿no? Como los militares, la mandíbula se va ligeramente hacia atrás. Y si es un paciente que está encorvado, la mandíbula se va, eh, se va a ir un poquito como hacia adelante, ¿no? Esa es un poquito la idea. Bueno, no es tan fácil como eso, también depende del tamaño de la mandíbula, pues también la flexión de la base craneal, etcétera. Hay varios factores, ¿no? Pero así en grandes rasgos es eso lo que sucede. Bien, la posición o la postura del paciente influye en la posición de los maxilares, no hay que olvidarlo. Volviendo a nuestra evolución, saber que el esfenoides ha tenido un papel preponderante en nuestra evolución. Vemos aquí el ángulo de oscila 170 en un homínido y en un Homo sapiens el número normal, ¿no? 123, 125 dentro de lo normal, una estructura normal, ¿no? Entonces de alguna manera se ve que este hueso es central, nuclear para el desarrollo de la cara. Bien, resumiendo un poquito, la dirección del crecimiento de la cara es así en todos los pacientes, hacia adelante y hacia abajo, a grandes rasgos. Un paciente normocéfalo suele ser así. Un paciente braqui, por completo el ángulo de dirección será más vertical. Un paciente dólico será más vertical. Un paciente braqui, la flecha será un poquito más horizontal, ¿no? Bien, acá lo tenemos, ¿no? Entonces el crecimiento en este caso es en este sentido, ¿no? Un paciente normal tiene este tipo de crecimiento. Un paciente dólico aumenta esa, ese crecimiento vertical y un paciente braqui es más horizontal el crecimiento, ¿no? Cada uno tiene su distinto papel. Y en esta diapositiva lo resumimos. En la dirección de la mandíbula, de la cara, y cuando es demasiado vertical será pues un crecimiento patológico, ¿no? Y la idea del tratamiento es hacer que si esta flecha iba por acá, tratar de interceptarla y hacer que tenga un biotipo más normal, ¿no? Más normal. O menos, por lo menos menos dólico facial, ¿no? Menos dólico facial. Y al revés también, si un paciente es muy braqui, ¿no? Lo tratamos
de llevar en el sentido contrario. Bien, el patrón óseo, el biotipo tiene que ver. Un paciente edólico suele ser mordida abierta, suele ser paciente de Burkitt mordida profunda, ¿no? A grandes rasgos. Bien, ¿qué dice Moyer de todo esto? Para él, el desarrollo abarca o incluye el crecimiento, ¿no? Y más la diferenciación, más la translocación de las partes óseas, ¿no? Entonces es interesante ver que Moyer para él lo importante es el desarrollo, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Sí, por supuesto que el paciente tiene que desarrollarse, ¿no? Pero lo que uno mide, lo que es más fácil para nosotros es el crecimiento. Bien. Tillander lo resume de esta manera. Tenemos que entender que hay mecanismos de crecimiento, cómo se forma ese hueso, el patrón, como el cambio del tamaño y la forma del hueso, qué patrón tiene o qué morfología, qué biotipo, la ratio, qué velocidad de crecimiento tiene el hueso, eso también es importante considerarlo, y los mecanismos que regulan este mismo crecimiento, ¿no? Que también tiene su importancia cuando analizamos, cuando vemos a más detalle esta situación, ¿no? Bien, entonces todo esto que dice Tillander, que de alguna manera es como una especie de resumen, ¿no? De lo que estamos analizando, lo vamos a ver ahora en adelante. Tipos de crecimiento. Primero vamos a ver el tipo cartilaginoso, sutural, periostal y endostal, ¿no? Esos son como que los grandes tipos de crecimiento que tenemos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Bien, cartilaginoso. Primero se da una proliferación de cartílago y luego ese cartílago se osifica. Eso es lo que quiere decir crecimiento cartilaginoso. Se da en la base del cráneo, lo encontramos en la base del cráneo, el tabique nasal y el cóndilo mandibular. Este último es el que nos interesa más y ya lo vamos a ir desarrollando con más detenimiento en esta clase en las que vienen después. Crecimiento sutural se da por aposición ósea, ¿no? Es un tejido sanguinolento o una estructura que poco a poco va desarrollándose, madurando y que simplemente se transforma en tejido óseo. Lo vemos en la calota craneal, en la sutura maxilar, ¿no? Y esta es la que a nosotros nos interesa, donde podemos nosotros influir, ¿no? Por donde podemos influir. Bien, el tercer tipo de crecimiento es el crecimiento periostal y endostal, ¿no? Que es un crecimiento dinámico, ¿no? En un lado hay aposición ósea y en la otra hay reabsorción. Y eso es el crecimiento periostal y endostal, ¿no? La parte externa, periostal, y endostal la parte interior, ¿no? Y además también se da eso en movimiento. Eso se dice pues que es el crecimiento periostal y endostal. Y eso determina el tamaño tridimensional de la cara. En los tipos de crecimiento podemos decir que cada hueso tiene un tipo de crecimiento primario y que es un crecimiento independiente. Y acá con este ejemplo del Dr. Enlow de los globos vamos a explicar lo siguiente. Cada hueso tiene genéticamente programado crecer de una manera y eso se da en el organismo también. Simplemente que como está en conjunto no lo vemos. Pero esto sí se refleja, se nota en los tejidos cancerígenos, ¿no? Cuando se extrae de pacientes tumores, ahí vemos tejidos o estructuras que crecen de manera independiente. Por ejemplo, se ha encontrado en tejidos tumorales dientes, pelos, ¿no? Orejas, ¿no? Distintas estructuras que, claro, el tejido tumoral es un tejido descontrolado, dañino, que puede producir todo eso. Y lo único que nos está diciendo es que distintas células madre en ese tejido tumoral produce ese tipo de crecimiento y que por ello hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, entonces tiene ese componente. Bien, el crecimiento primario se da, por ejemplo, ¿no? En una mandíbula, poner un ejemplo, crece por sí, de por sí solo puede crecer. Ese crecimiento primario
produce un desplazamiento primario, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? En una zona se reabsorbe, en otra zona hay aposición ósea y en la estructura maxilar crece, ¿no? En este ejemplo. Bien, eso es el desplazamiento primario producto de ese crecimiento primario. Podemos también explicar que hay un crecimiento secundario, que es el crecimiento relativo, consecuencia del crecimiento primario, ¿no? Si cada estructura crece, cada una se empuja entre sí. Entonces, ese desplazamiento, ¿no? Producto del crecimiento individual, por decir de alguna manera, afecta a todo. Y eso es lo que normalmente se da en el organismo. Un maxilar, una mandíbula crecen, un esfenoides va creciendo y el esfenoides empuja a los maxilares, ¿no? Entonces, por supuesto que es lo que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Parece algo obvio, ¿no? Pero eso es lo que fundamenta muchas veces hacer un tratamiento de ortopedia. Yo ataco una estructura, el crecimiento de un maxilar, por ejemplo, y yo sé que el detener o estimular una sola estructura va a afectar a las demás. Entonces, de alguna manera, estoy reseteando toda la estructura. Ya no solamente estoy tratando el maxilar, sino que de alguna manera atiendo o afecto a otras estructuras, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que se espera también de manera indirecta, ¿no? Se me viene a la memoria cuando de un profesor que estimo mucho, que escuché decir que en los crecimientos del desarrollo, él decía que había que evitar que el hueso atlas, me parece que decía el hueso atlas, tiene que ver en esta maloclusión, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo el hueso atlas tiene que ver en esta maloclusión, ¿no? Bueno, de alguna manera, en ese momento me llamó la atención, pero luego pensándolo, de alguna manera tiene razón. Cualquier cosa que hagamos en las mandíbulas afecta en las otras estructuras óseas. Por supuesto que el hueso atlas está un poquito lejos, ¿no? Pero de alguna manera sí me quedo con la idea que sí podemos afectar a otra estructura más cercana, que es el esfenoides, la base craneal, etcétera, para poder cambiar su dirección de crecimiento. Bien, el crecimiento secundario nuevamente es un movimiento relativo. Si crece la mandíbula, crece el maxilar, pues se va a dar también ese tipo de crecimiento distinto, ¿no? Al que propiamente el paciente tiene en relación a las dos estructuras que están siendo afectadas por ese crecimiento. Bien, este es el esquema, ¿no? Entonces crece el maxilar, crece la base craneal, etcétera, todas van creciendo. Y acá, pues si hay un desplazamiento primario producto de ese maxilar, también habrá el secundario producto del crecimiento de ambos, ¿no? Por supuesto. Bien, acá lo mismo, ¿no? El desplazamiento secundario se da por el crecimiento de las dos estructuras. Luego también podemos entender que puede darse, y esto ya pues no es un crecimiento, es consecuencia de ese crecimiento secundario, hacemos un crecimiento transversal con ayuda terapéutica en un maxilar superior, aumentando eh, el área para corregir un apiñamiento, y ese crecimiento, que no es ni siquiera, que podemos decir que es secundario por una fuerza ortopédica, nos vaya a ayudar a corregir una maloclusión, ¿no? Bien, entonces para eso tenemos crecimiento y desarrollo. Yo puedo afectar esta estructura haciendo ensanchar esto de aquí, y eso me va a permitir que mis piezas dentarias entren adecuadamente. Bien. Conceptos básicos de crecimiento y desarrollo. Vamos a explicar lo que es la modelación, remodelación y localización. La modelación es la formación de hueso nuevo, a partir de un predecesor cartilaginoso o formación ósea directa en el seno del mesénquima, ¿no? Bien, fundamental, hueso nuevo, ya sea cartílago o de mesénquima. Remodelación, los cambios en la forma de ese hueso neoformado como consecuencia de la reabsorción y aposición, ¿no? Entonces son cambios en la forma, Eso es la remodelación, ¿no? Es como cuando uno remodela la casa, ¿no? Conserva las estructuras básicas, tal, pero luego lo que hace es, pues, le cambia de alguna manera la estética de la casa, ¿no? Para poder hacer que eso tenga un nuevo objetivo, ¿no? De alguna manera es la forma, ¿no? En esa estructura. Luego la
localización. El depósito de hueso nuevo sobre la superficie determina un cambio relativo de la posición de las restantes estructuras, ¿no? Entonces es el depósito del hueso nuevo, ¿no? Bien, entonces eso lo vemos permanentemente, ¿no? Y de alguna manera eso es el cambio fisiológico normal en cualquier estructura, ¿no? Que se va a dar. Las estructuras cambian de sitio, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien por los estudios del doctor Bjork con los implantes de tantalio, ¿no? Es ese cambio relativo, se relocaliza. Las estructuras tienen un cambio distinto, diferente. Muy bien, esas son las tres definiciones, ¿no? Entonces aquí vemos que es toda esta estructura vestibular, pero que también se da una aposición en esa misma zona, ¿no? Hay un cierto equilibrio. La cosa es cuando en una paciente adulto este equilibrio se va rompiendo, ¿no? Y se va dando ese, pues, delay, si podemos decir, ¿no? Entre la reabsorción y la oposición, y al final se da un aumento de la corona clínica en esta estructura. Teorías de crecimiento y desarrollo. Vamos a ver primero qué se entiende por una teoría. Conocimiento sistematizado, que se da en leyes, que son generalizaciones empíricas, validadas y corroboradas. Eso es lo que hacemos en la ciencia. Tratamos de buscar algo, unos conceptos que nos ayuden a avanzar y a entender mejor un fenómeno. También se puede decir que son suposiciones lógicas por demostrar, principios, axiomas, proposiciones que no se pueden probar totalmente, ¿no? Bien, entonces la primera definición, que es como que un poquito como más eh, buscando una seguridad, y la segunda se entiende como suposición, ¿no? Suposición lógica, ¿no? Obviamente, ¿no? No son, está basado en algo, ¿no? Algo que tiene fundamento en la razón, ¿no? En algo sensato, ¿no? Bien, eso es lo que nosotros vamos a hacer y eso es lo que ha decantado las distintas teorías de crecimiento y desarrollo. Teorías de crecimiento. Tenemos al doctor Scott, que decía que fundamentalmente hay que había fijarse en el cartílago para entender el crecimiento y desarrollo. Luego Sicher decía que lo importante son las suturas y que en base a eso vamos a poder trabajar nuestras terapias. Luego Moss explicó que lo importante era los tejidos blandos, la respiración, y esto incluye la respiración también, los tejidos, la lengua, la parte muscular. A todo eso él llamó matriz funcional, a esos tejidos blandos. Petrovic agrupó todo esto en una explicación más cibernética de servosistema, ¿no? Servo de sirviente, un sistema sirviente, y eso es lo que es la cibernética, unas estructuras que las domamos de alguna manera, son nuestros, las dominamos, ¿no? De alguna manera. Para él fue ese el sistema que le ayudó a entender mejor. Ahora veremos un poquito más Petrovic adelante. Parlinborg, más inteligente, hace una hipótesis integradora de todo lo demás, ¿no? Poniéndole de alguna manera algún apellido intrínseco e intrínseco a estas teorías. Bien, vamos desarrollando poco a poco una de ellas. Lo primero que tenemos que decir es que esta investigación craneofacial tiene muchos años. Comenzamos primero haciendo que las radiografías cefalométricas, gracias a Brodmann, se estandaricen. Antes cada uno hacía lo que quería o tenía sus mediciones, y a partir de este año se estandarizó y eso facilitó el trabajo cefalométrico. Y acá comienza pues ya, a partir de esa estandarización, estudiamos la cara, cómo crece. Y Sicher, 35, asume que el crecimiento craneofacial es determinado genéticamente y es inmutable, ¿no? Entonces en esta época comienza a darse esos estudios genéticos y ya todo era genética, ¿no? Bien, eso es lo que dice Sicher. Scott consideró a los cartílagos del cráneo como centros de crecimiento. Es importante esta definición, centros de crecimiento, especialmente el septum nasal. Para él, el septum nasal es una estructura estratégica que podía dirigir el crecimiento de la cara media en relación a la base del cráneo, ¿no? Entonces, de alguna manera, para él lo importante era el septum y que determinaba la base del cráneo, ¿no? Entonces, nuevamente ahí, esto es un crecimiento secundario. Si yo afecto el septum, voy a afectar la base craneal, ¿no? Según Scott. Moss publica en el 62 su hipótesis de matriz funcional.
El doctor Englund afirma que los huesos crecen por aposición periostal y endostal, ¿no? Lo que hemos visto hace ratito. Parlinborg defiende la relación entre los cartílagos y las suturas, pero enfatizó el concepto de las influencias intrínsecas y extrínsecas que modifican el crecimiento periostal. El crecimiento de los cartílagos es casi exclusivamente controlado por la genética. Entre tanto, el periosto es controlado por factores extrínsecos locales, ¿no? Entonces, de alguna manera, él pone ese énfasis, ¿no? Cartílagos es algo genético y el periosto algo extrínseco, ¿no? Es decir, que algo externo, hábitos, fuerzas, etc. Bien, Petrovic, ¿no? Y su teoría del servosistema. Yo incluyo esa teoría porque me parece muy actual en el tema de la inteligencia artificial, en el manejo cibernético del trabajo. Y decir algunas cositas de Petrovic. Él fue pues un hombre que vivió en el siglo XX, quiso ser médico inicialmente, pero no pudo, ¿no? Salió de su país perseguido por, me parece que él era polaco, me parece, ¿no? O de Hungría, bueno, países que fueron dominados por el comunismo, y se fue a Francia, y ahí en Francia estudió medicina. Y él quería ser filósofo de inicio, pero no se pudo, ¿no? Pero siguió su estudio de filosofía. Y acá este señor es el doctor Karl Popper, un filósofo de la ciencia muy famoso. Acá está Popper, Petrovic, eran muy amigos, ¿no? Y lo interesante de Petrovic es que unió la medicina con la filosofía de la ciencia y dio un producto interesante, y que me parece que tiene un mayor calado en comparación a otras teorías. Bien, ya decíamos que era médico, estudió en Francia y fue amigo, tuvo influencia y fue amigo de ortodoncista Charles Graeber. Y él decía que el tejido conectivo estaban influidos, en este caso el cartílago, por las hormonas extrínsecas e intrínsecas. Intrínsecas obviamente por lo normal del organismo y extrínsecas por lo que uno podría ir tomando para afectar ese crecimiento y desarrollo. Se centró en el crecimiento mandibular, ¿no? Y qué influencia ortopédica ortodóntica podía tener. Y esto es lo interesante de esta explicación, ¿no? Cómo cómo la factor hormonal afecta al crecimiento de una mandíbula. Investigó muchos años esto de aquí y vamos a decir qué cosa es el servosistema, ¿no? Es un mecanismo de circuito abierto de crecimiento y desarrollo de la cara. Entonces es importante esto que sea abierto, no es decir que es complejo, ¿no? Es decir que hay muchos factores, ¿no? No es un circuito cerrado, ¿no? Facilito, determinista, no, sino es un poquito como, eh, sí, eso, ¿no? Que puede tener pie a muchos elementos, ¿no? Me parece más interesante eso. Decía él, ¿no? Actualmente las decisiones de ortodoncia y ortopedia facial se basan en una descripción muy sofisticada de las realidades biológicas y biomédicas, ¿no? Entonces, de alguna manera es esto, ¿no? Descripciones sofisticadas. Y es verdad, no es tan sencillo. Y acá les pongo un esquema muy básico, ¿no? De lo que es su servosistema. Y si alguno ha estudiado ingeniería electrónica o han visto, o a familiares o amigos, esto es casi un esquema así, ¿no? De electrónica, ¿no? De entradas, salidas, ¿no? Y que por supuesto esto está muy en boga ahora, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, cuando hacen algoritmos o programación, lo que recomiendan los programadores primero sería un papel, un esquema, ¿no? Y en base a eso, guiarse en eso y comenzar a hacer su programación, el que sea, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial se ayuda mucho eso, ¿no? Pero ese es el esquema inicial. Bien, el concepto de servosistema no solo explica la organización biológica, sino también los mecanismos de acción de los aparatos utilizados en la ortopedia dentofacial. Entonces no es solamente en el tema de laboratorio, sino también entra a la parte de terapéutica, de tratamientos. Y acá lo pone de esta manera. Hay una entrada, unos inputs, que es los aparatos de ortodoncia, y una caja negra, ¿no? Que son la genética, el tamaño de los maxilares, el movimiento dentario, etcétera, que a veces no es tan fácil de medir o de calcular. Y que la salida sería la corrección, el resultado del tratamiento, la corrección de las maloclusiones, ¿no? Bien, entonces este es más o menos un flujo de sistema, del servosistema.
Graeber lo pone de una manera más resumida. Los factores hormonales afectan el crecimiento mandibular, ¿no? Presionan el crecimiento condilar. Eso también da un pie a la función muscular, ¿no? Y que por supuesto está relacionado al crecimiento del sistema, perdón, que está vinculado al sistema nervioso central, ¿no? La parte muscular. Y si lo vemos por el otro lado, un crecimiento maxilar puede, puede causar una desviación oclusal, ¿no? Relacionado al crecimiento condilio, y eso va a tener una respuesta nerviosa y va a afectar a la parte muscular. Entonces, de alguna manera, tenemos como que elementos interesantes. El factor hormonal, el cóndilo. El crecimiento maxilar puede también afectar a la desviación oclusal y de alguna manera también afectar el crecimiento del cóndilo, ¿no? Entonces, acá la idea como que implícita es que la parte hormonal es muy importante, ¿no? Por supuesto que es importante. Los otros aspectos también. Bien, aquí tenemos el siguiente esquema del doctor Omar Gabriel da Silva, que lo pone de esta manera, ¿no? Los factores ambientales, un traumatismo puede afectar el crecimiento y desarrollo, los hábitos, pérdida de dientes, el empuje labial también y la respiración bucal. Todo esto es algo ambiental y lo veremos ya en las próximas clases. Genética, por supuesto, el tipo facial, ya hemos explicado, el patrón sagital de la cara, dólico, braqui, discrepancias entre dientes y huesos, esto lo veremos en las clases y también en las prácticas, es importante considerarlo. Las anomalías dentales propias de los dientes, por eso el análisis dentario de modelos, estudio de fotografías es importante. Y las anomalías craneofaciales, que obviamente es todo un capítulo distinto, más amplio. Bien, validar las teorías del crecimiento y desarrollo. Es importante que todo eso tenga pues una cierta validez. Y a mí hace unos años encontré este artículo de este doctor Tartakov, ¿no? Que titulaba La epistemología ortodóntica, ¿no? Entonces, de alguna manera, como recordarán, la epistemología es la ciencia que estudia a la ciencia, ¿no? Que de alguna manera da un fundamento más racional a lo que hacemos. En este artículo se hacía lo siguiente esquema. En la era de la ortodoncia se puede decir que hay una era del experto, ¿no? Es decir, que alguien se dedicaba a eso, tenía una dedicación, y eso dio fruto a muchas especialidades, no solamente en la odontología, ¿no? En la medicina, en todas las áreas. Era del científico, es decir, que ya no solamente bastaba en dedicarte a algo, sino que tenga una cierta rigurosidad, una repetibilidad en los resultados. Una era de la educación, que eso se plasmara a la universidad. Una era de la evidencia, hacer pruebas, las estadísticas necesarias, ¿no? Y ahora era la era de la epistemología. Sabemos muy bien pues que no es solamente la evidencia, ¿no? Sino que también tiene que ver, tenemos que estudiar cómo ese método científico logró esa evidencia. Y para ello necesitamos una ciencia que estudie a esa ciencia, que encuentra evidencia. Y por eso hacemos ese tipo de estudios. Para ello me sirve mucho este esquema de Popper. Él hablaba de lo siguiente, ¿no? Que hay un mundo físico, que todos conocemos, hay un mundo mental, ¿no? Donde de alguna manera graficamos ese mundo físico que tenemos, y luego un mundo objetivo externo, que no es solamente algo mental, ¿no? Sino que es algo que de alguna manera está validado por otras personas, ¿no? Bueno, acá es un resumen bastante, en este mundo objetivo él le da, eh, él habla de un conocimiento objetivo, tiene un libro del conocimiento objetivo muy interesante, si a alguien le interesa estudiar esto es bien bacán. Pero bien, vamos a decir simplemente para que no sea tan largo la historia, que el mundo objetivo es algo distinto, no solamente de lo que yo intuyo en mi mente o lo que yo razono o lo que veo en el mundo, cómo es, sino realmente cómo son las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? El mundo físico, ¿no? Si no hubiéramos descubierto el telescopio, hubiéramos seguido pensando que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra y sabemos que eso ya no es así, ¿no? Entonces,
porque eso es lo que se miraba, ¿no? En cambio, el mundo objetivo, es decir, no, es al revés, ¿no? El mundo es el que gira alrededor del Sol. Entonces, esa objetividad solamente se llega con el estudio. Bien, entonces ese es el esquema general que tenemos, ¿no? Bien, y acá está. Este es un esquema de Graeber y yo lo pongo de esta manera, ¿no? El mundo físico son las preferencias personales del paciente, ¿no? Lo que él valora. El mundo mental, la educación y experiencia del profesional que tenemos cada uno de nosotros. Y el mundo objetivo podemos decir que es la evidencia científica, ¿no? Lo que se ha, digamos, cernido después de hacer una serie de estudios, ¿no? Hay una charla muy interesante de este economista, Alex Adman, ¿no? Sobre que él dice, no puede la ciencia basada en evidencia tener fallas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Esa epistemología. Y de ahí, de esa charla he tomado las siguientes ideas. Bien, él dice que primero hay que basarse en unos hechos. Esos hechos nos van a dar una información y esa información nos va a dar una evidencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que buscamos, ¿no? Que analizar, primero conseguir los hechos, informarnos mejor, cotejar y en base a eso cernir la información y llegamos a una evidencia. Luego también podemos dar este tipo de calificativos. Algo verdadero tiene que ser representativo y esa parte representativa tiene que ser sustentada. No basta solamente que sea algo verdadero. Pues yo puedo tener, oye, pero yo me he curado con una hierbita. No, sí, puede ser, ¿no? Parece coincidir. Pero tenemos que ver si más personas se han curado con tu hierbita, ¿no? Y que sea representativo. Y de parte de esa representatividad tenemos que sustentarla, compararla, hacerla pelear con otras hierbitas y a ver si eso está sustentado, si se puede de alguna manera defender. Bien, datos verdaderos hacen un hecho, hechos representativos crean información, información sustentada crea evidencia. Entonces eso es lo importante en la epistemología, no estudiar todos estos pasos previos de esa evidencia. Bien, acá el resumen, ¿no? De esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Como que son cosas distintas. Y acá él habla en la charla del sesgo de confirmación. Y acá yo pongo los distintos sesgos que podemos tener. El de la selección, el de la muestra, ¿no? Cuando uno hace una tesis, tu muestra puede ser errónea o poco representativa, por eso estudiamos estadística. En la realización puede ser mal hecho el trabajo, no puede ser tendencioso al realizar, ¿no? En la detención, grupos de control y grupos de intervención, también la calidad de los participantes. De desgaste, se pierden pacientes en el proceso de investigación, fundamentalmente eso pasa en los seres humanos, ¿no? También en animales, ¿no? Si se está trabajando con ratitas y se muere una ratita, pues ya la muestra cambia. O si estoy trabajando con pacientes, puede que un paciente viaje o ya no quiera seguir en la investigación, hay un desgaste. Pero el sesgo más complicado y más difícil de identificar es el de confirmación, que es confirmar nuestras propias opiniones. Y esto es como de alguna manera se puede decir vulgarmente como que la cabra tira al monte, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros tira a lo que nos gusta, ¿no? Entonces, si escuchamos una noticia que está acorde a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vida, a nuestras preferencias, la vamos a creer si en comparación de una noticia que de repente no es parte de mi estilo de vida. Y eso es así, ¿no? O en los temas ya más de, no sé, de interés ideológico, ¿no? Si yo tengo una perspectiva ideológica más progresista, me va a gustar escuchar más a los progresistas que a los conservadores y al revés también. Es decir, que ese sesgo de confirmación es simplemente que yo quiero confirmar lo que yo pienso. Confirma nuestras opiniones o mi perspectiva de vida. Bien. Y finalmente saber que todo esto hay unos libros fabulosos que son evidencia basada en ortodoncia, ¿no? Que permite también conocer todo eso. Bien, simplemente para concluir que este crecimiento y desarrollo tiene una repercusión grande en nuestro estudio y lo importante es ir conociendo a detalle y ahora gracias a la inteligencia artificial qué cosas nos puede ayudar a conocer mejor a los pacientes y cómo crecen
y cómo deberían crecer o qué crecimiento inadecuado se está presentando para ponerle un pare, ¿no? Y ayudar a que crezca de una manera adecuada. Bien, eso es todo.